Muy buenos viejunes, bienvenidos a mi canal. ¿A cuántos de vosotros os gusta el Ghosts and Ghosts? Estoy seguro que a casi todos. Era un juego difícil como pocos, un plataformas mítico. Pues bueno, hace unos meses os traje al canal un juego que se inspiraba en él, el Princess Battle Madeline, en una versión alfa que estaban desarrollando. Y gracias a la desarrolladora me han pasado una cake de la versión final que os voy a enseñar hoy. La verdad es que tiene una pinta espectacular el juego, tenéis que verlo. Venga, vamos para allá. He estado pacientemente esperando varios meses a que concluyera el desarrollo de este juego, para por fin poder enseñároslo en su máximo esplendor. Bienvenidos a este festival de pixel art que se llama Battle Princess Madeline. ¿Quién no conoce el aclamado Ghosts and Ghosts? Este mitiquísimo juego de plataformas tuvo versiones en recreativa, Super NES, Mega Drive y muchas plataformas retro. Algunas versiones más parecidas que otras a la original que salió en arcade, pero todas ellas con la esencia genial de un juego viciante y difícil como pocos. Hace bien poco, el tándem formado por los españoles Loco Malito y Gryzor87 procrearon un maravilloso retoño videojueguil llamado Maldita Castilla X, del cual hice reseña hace un tiempo en el canal, y que está inspirado también en la esencia del Ghosts and Ghosts. Todo esto lo explico porque tiene relación con el juegazo que os traigo hoy. Parece ser que hay más gente motivada por el juego de la armadura, como lo llamábamos mis amigos y yo de pequeños. La empresa canadiense Causal Beat Games, después de finalizar una exitosa campaña de Kickstarter, ha lanzado por fin el Battle Princess Madeline para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. Es un juego indie de plataformas inspirado en el Ghosts and Ghosts. Y la historia es muy curioso, como la historia de cómo surgió la idea de crear este juego, la verdad es que me llega al corazón viejuno. Resulta que Chris Obridge, el director creativo de Causal Beat Games, jugaba mucho al Ghosts and Ghosts. Y parece ser que su hija de 5 años, Madeline, siempre disfrutaba mucho viéndole jugar a su padre a este juego. Y en una ocasión, bueno, Chris estaba matando a un boss del juego y su hijita le dijo que quería ser la protagonista de la aventura. Chris le comentó que no podía ser porque ese juego no era suyo y no podía cambiarlo, pero podía hacer uno para ella. Ella dijo que las chicas no podían ser caballeros, que no podría ser, a lo que él respondió: ¿de qué color quieres que sea la armadura? Y obviamente ella respondió: de color rosa. Esta conversación fue el disparador de inicio de esta idea, para hacer un juego inspirado en el Ghosts and Ghosts, pero cuyo protagonista sería su hija Madeline. A nivel gráfico, este juego está dibujado a mano en pixel art, y la verdad es que de una manera muy colorista y detallista hasta el extremo. Complementando el dibujo pixel art, pues bueno, le han dado unos efectos de iluminación usando el Unity Engine. Me parece realmente un juego maravilloso a nivel gráfico, pixelacos como puños, como a mí me gustan, y aparte tenemos la opción de activar las scanlines viejunas para simular el aspecto de una tele CRT de tubo. La variedad de los niveles, los fondos, los enemigos, en fin, es que me faltan palabras, juzgad por vosotros mismos. Hay un trabajazo detrás de este juego brutal. Me encanta el cariño que han tenido al hacer los diseños, muy al estilo de los juegos arcade, que tantas horas de edición nos proporcionaron. Fijaros en la variedad de niveles, hay fases debajo del agua, muy bien trabajadas. Hay pantallas que tienen efectos de fuego muy conseguidos. El movimiento del mar, por ejemplo, en esta pantalla me ha encantado por la sensación de profundidad que ha creado. Me ha gustado mucho la combinación entre gráficos estilo pixel art con efectos gráficos del motor que han utilizado. Es una auténtica maravilla. Podemos observar influencias tanto de Ghosts and Ghosts como de Maldita Castilla. Además, a nivel musical se nota la influencia de otro juegazo de naves que también os enseñé en el canal, el Super Ídola. A nivel musical, lo primero que merece la pena destacar es que la música es del compositor español de chiptune Gryzor87. Me ha enamorado esta banda sonora tal y como lo hizo la que creó para el juego Super Ídola. Es súper épica y te acelera el pulso cuando tienes situaciones de tensión, como cuando te enfrentas a un boss de final de pantalla. La verdad es que es grandiosa, genial y muy retro, como a mí me gusta. Cuando entramos en el juego se nos da la opción de escuchar la música en modo orquestal o modo arcade. Obviamente, como lo viejuno me tira mucho, lo he jugado con la música en modo arcade para hacer este vídeo. En modo orquestal también está muy bien la banda sonora, pero claro, ya no te metes tanto en el rollo arcade que lleva el juego. Al principio del vídeo os comenté que este juego tiene cierta relación con Maldita Castilla, de Loco Malito y Gryzor87. Pues bien, el propio Gryzor87 muy amablemente me ha comentado una serie de detallitos que son bastante jugosos. Chris de Causal Beat Games lo contactó para hacer la música del juego, y durante el transcurso del desarrollo les propusieron a los dos, a Loco Malito y a Gryzor, hacer guiños a Maldita Castilla en el propio juego en ciertas pantallas, de tal modo que hubiera cameos, tipo crossover, por ejemplo Don Ramiro ayudando a Princesa Madeline y alguna cosita más. Les pareció genial a los dos, y el resultado la verdad es que ha quedado francamente bien. A nivel musical hay melodías que están cruzadas con las de Maldita Castilla, y además en algunas pantallas pues parece que Causal Beat Games han reinterpretado algunas áreas de Maldita Castilla, como por ejemplo la primera pantalla y la de los molinos.
De modo que podríamos decir que Maldita Castilla tiene una presencia más que notable en este estupendo juego. No os hago muchos spoilers visuales para que vosotros mismos los descubráis cuando jugáis. Hablemos de jugabilidad. Las mecánicas son las típicas de los juegos arcade de antaño. Nuestro personaje podrá saltar, disparar y además tendremos como compañero de viaje a Fritzy, un perrito espectral que nos ayudará en el combate y nos ayudará pues un poco a resolver ciertos puzzles que nos iremos encontrando a lo largo del juego. El movimiento del personaje, los ataques, los sonidos, los disparos, de los impactos, todo absolutamente ha sido creado para replicar la sensación de estar jugando una recreativa. Sinceramente es una pasada. El nivel de dificultad es medio, sin llegar a desesperar, como el Ghosts 'n Ghosts. Y bueno, para que os hagáis una idea, no es tan hiper complicado como Maldita Castilla. Así que tiene el punto justo que a mí me gusta. Pero ojo, esto en el modo historia. En el modo arcade, la cosa cambia. Es bastante más difícil y bastante más complicado. Tiene dos modos de juego. El modo historia, en el que iremos siguiendo la historia del juego, y pantalla tras pantalla iremos consiguiendo los power-ups necesarios para ir incrementando nuestro poder destructor y otras capacidades. En este modo pues, tendremos continuos infinitos, por lo que podremos ir mejorando a base de, bueno, de sufrir, a base de morir las veces necesarias y aprender sobre nuestros errores. El juego en este modo consta de 10 niveles y 5 etapas cada uno, y alguna extra oculta que tenemos que ir descubriendo. El modo arcade, por contra, es bastante diferente. Comenzaremos con bastantes de las capacidades mejoradas desde un principio, y las pantallas se irán sucediendo de manera mucho más lineal, sin cinemáticas como si de una máquina arcade se tratara. Aparte que la dificultad es endiablada. No paran de salir enemigos por todos lados, y todos no con muy buenas intenciones. El número de niveles además también cambiará, y además de ser diferentes, no tiene nada que ver con el modo historia. Merece muchísimo la pena jugar en los dos modos para disfrutar de la experiencia del juego completa. Yo soy siempre de sacarle parecciones razonables a todo, y en este juegazo he detectado varios guiños muy interesantes a otros juegos. En algún momento, por ejemplo, me he recordado al Metal Slug por la avalancha de enemigos que intentan matarte. Me recuerda también al Magic Sword en pequeños detalles, como por ejemplo las moneditas que aparecen en borbotones cuando mueren los enemigos de final de pantalla. Y además tiene detalles y guiños constantes a Ghosts 'n Ghosts y a Maldita Castilla, por supuesto. Quiero destacar algunos enemigos especiales, como por ejemplo los jefes finales de pantalla. El boss del final de pantalla, que es un esqueleto, es absolutamente genial. No tengo palabras para describirlo, es un esqueleto tarado y super bestia al cual le entran ataques de locura transitoria. Y aunque, ojo, aunque nos pueda caer bien y parecer simpático, su espadón no nos caerá tan bien. Cuando pega golpes con la espada abarca muchísimo trozo de la pantalla, por lo que nos puede hacer daño en nuestro ficto Diodenar. Además de este enemigo hay otro que quiero destacar por la mala leche que me entra cada vez que lo veo. Es el esqueleto arquero con el arco fucsia. Es realmente complicado de matar, llegas a maldecirlo y acordarte de sus ancestros en según qué pantallas. Quien avisa no es traidor. Battle Princess Madeline ha sido lanzado para PC, Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. El precio de lanzamiento en Steam es de 16,79. Creo que es un precio buenísimo para el tipo de juego que es, y los ratos increíbles que me ha hecho pasar. Juegazo muy recomendable, cogedlo y no os arrepentiréis. Palabra viejuna. Amiguitos viejunas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucar!